¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a compartirles mi participación en el pasado Remote Duel YCS. En el video voy a compartirles mi experiencia, cómo fue este mismo proceso, contra qué decks me enfrenté, qué estrategia estuve utilizando, cosas buenas, cosas malas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a los miembros del canal. Hay múltiples formas de poder ayudar y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es de suma importancia para que pueda continuar haciendo los videos y también mejorarlos. El Remote Duel YCS de Latinoamérica se festejó los pasados días 15 y 16 de enero. Para algunos aspectos a mencionar algunas diferencias es que a diferencia de la versión que tuvimos el año pasado, ahora cada una de las regiones acabó celebrando este magno evento en fechas diferentes. Por la parte de Norteamérica y Europa celebraron uno en diciembre, del cual incluso tomamos la información de este para poder hacer el análisis del meta de este mismo mes. Después Norteamérica estaba agendado para los mismos días 15 y 16 tener un YCS presencial. Tristemente este acabó siendo cancelado y también tuvieron un Remote Duel esta misma fecha. Para el siguiente fin de semana, que acabó siendo el del 22 y el 23 de enero, fue cuando se celebró el de Europa. Sobre el número exacto de participantes para lo que tuvimos para Latinoamérica es un número con el cual no cuento. No obstante, en el evento se nos dijo que íbamos a estar jugando 8 rondas el primer día. Los jugadores que lograran pasar al segundo día iban todavía a jugar a otras 3 rondas y después se iba a tener un top 32. Por lo cual, considerando la información que nos dio Konami, acabó siendo este un evento de entre 1024 y 2048 personas. Gracias a esta misma información y por el documento oficial de Konami, sabíamos que para poder pasar al segundo día se necesitaban al menos 16 puntos. Esto implicaba que 3 derrotas significaría que cualquier jugador quedaría fuera de esta posibilidad y que al menos para poder llegar al segundo día se iban a necesitar 5 victorias y al menos un empate. Para este evento decidí participar con la estrategia de Earth Machine, que si me siguen a través de redes sociales o si incluso vieron los videos de cobertura a los arquetipos que componen esta misma estrategia, es un híbrido que desde el momento en el cual pude hacerme de las cartas, incluso las más básicas, es uno que he estado disfrutando muchísimo. Y precisamente acabó siendo tanto el gusto por este deck que decidí llevarlo a este mismo evento. A pesar de que esto va por completo en contra de muchos de los consejos que hemos dado a lo largo del tiempo para poder participar en torneos oficiales, como los que dimos en su momento para poder participar en regionales, la decisión de llevarme este deck fue para poderme poner a prueba, para ver qué tanto conocía estas mismas cartas, para poder estar probando este mismo formato que incluso acaba siendo uno tan variado que este deck incluso podría tener una mínima posibilidad, por lo cual todo esto acabó sumando para que lo acabara eligiendo. Siendo honestos, si hubiera tenido acceso al Destiny Hero, Destroyer, Phoenix Enforcer, me hubiera llevado la estrategia de Hero, pero este es un deck que utilizo de forma regular, por lo cual para esta ocasión decidí cambiarlo un poco. Primero les voy a estar mostrando el perfil que me llevé al evento. Muy bien, primero vamos a echar un vistazo al perfil que estuve utilizando para este torneo. Vamos a cubrirlo rápidamente. Tenemos 3 copias de Harvester, 3 de Brutal Dozer, 2 de Trencher, 1 de Tunneler y 1 de Anchor Drill. Me parece que estos son los números base. Pueden estar utilizando solamente un Trencher, pueden utilizar 2 Tunneler, pueden incluso no utilizar Anchor Drill, aunque este acaba siendo un extender bastante importante. La pieza más importante es Harvester para poder estar buscando Brutal Dozer porque son las cartas que inician los combos. Para lo que tenemos de Machina tenemos 3 Metal Cruncher que acaban siendo los sustitutos de Harvester. Dependiendo la mano podrían estarles buscando otras piezas, una copia de Machina Fortress y una copia de Citadel. Son cartas increíblemente importantes. Citadel es el monstruo jefe que queremos que esté volviendo una y otra vez. Fortress es un monstruo que a pesar de que tiene un costo relativamente alto, el deck puede generar esa ventaja de forma muy sencilla y puede ser una carta que pueda romper campos fácilmente. Para las cartas de los trenes tenemos 2 Express Bullet Train y 2 Heavy Freight Train Dairy Crane. Son los números que me acomodaron. Voy a mencionarlo un poco más adelante, que muchas listas solamente utilizan uno y uno o 2 de uno y solamente uno del otro, pero estos fueron los números que me funcionaron. Me permitían estar yendo por las jugadas de Link, por las jugadas de rango 10, por incluso las jugadas de Zeus de forma bastante simple, y una copia de Dancing Gearbox que es precisamente el Garnet del deck, que tristemente lo vi mucho a lo largo del torneo. Para las cartas de magia tenemos 3 Heavy Forward que acaba siendo el Tenki de la estrategia Infinitrack. Incluso tiene 2 efectos adicionales que permite cambiar la posición de un monstruo de Xyz o poderse acoplar como material a un monstruo de Xyz de máquina, con lo cual incluso podemos agregarle un material a nuestro Zeus. Tenemos Machina Redeployment que acaba siendo el rota de las cartas de Machina, solamente que este nos acaba buscando 2, lo cual es excelente porque con esto podemos generar combos, sea a través de Machina Fortress, de Citadel, de Metal Cruncher, y es otro de nuestros starters. Incluso la carta que acaba mandando el cementerio acaba siendo muy beneficiosa en muchos puntos para poder tener piezas en cementerio y poder hacer jugadas más potentes. Tenemos 3 copias de Urgent Schedule. Esta es una carta que muchos jugadores han estado cortando, entiendo por qué. No obstante, el estar yendo segundo o poder jugar a través de algo como Cyframe Jirgama es algo gigantesco, por lo cual no acabaría moviendo esta carta. Sí la moví mucho de side deck, pero tiene muchísimas formas de poderse utilizar y precisamente por eso se va a quedar a 3. Por último, 2 copias de Book of Moon, que acababa siendo una de las mejores cartas para poder ir primero, para poder ir segundo. Si vamos primero nos permite jugar alrededor de cartas como Effect Veiler o Infinite Impermanence. Si vamos segundo y siempre y cuando no sean monstruos de Link, podemos estar volteando el monstruo rival y tiene muchas interacciones que se pueden aprovechar con este deck. Para las cartas de trampa tenemos 3 copias de Machina Override
Overdrive es la mejor carta de trampa del deck, nos permite estar trayendo cualquier monstruo machina. Esto puede ser un extender para poder atacar, para poder estar quitando otro cuerpo del campo para enviarlo al cementerio, incluso su efecto en cementerio para poder estar removiendo y poder reciclar monstruos removidos específicamente de máquina. Es la forma en la cual vamos a poder aguantar los juegos que son tan largos. 2 copias de Torrential Tribute, esta es una carta clásica, el poder estar destruyendo todas las cartas del campo. Hay muchos momentos donde no nos importa, para poder estar utilizando el efecto de Machina Citadel, para poder estar enviando Ancient Gearbox y luego recuperarlo, para poder enviar ciertas piezas Infinitrack, o incluso que tengamos a Goliath, que ya vamos a mencionar en un momento en el cementerio, y que podamos aprovechar esta misma. 2 copias de Paleozoic Deinonymiscus, el deck no puede remover de otra forma a menos de que vayamos por el Phantom Fortress, lo cual no es algo que vaya a suceder todo el tiempo. Es fácil cuando las jugadas salen, pero de forma natural es un tanto complicado, y el poder estar removiendo una carta de forma simple y también poner piezas en cementerio es algo excelente. Y por último, 2 copias de Trap Trick, ya que utilizamos tantas cartas de trampa, es una muy buena forma de poder estar acelerando estas o poder estar viendo la que vayamos a necesitar. Para el extra deck tenemos 3 copias de Goliath. Esta es la carta que tienen que utilizar sí o sí, es la forma de poder poner más cuerpos en cementerio. En caso de que caiga el cementerio se puede estar acoplando como material de Xyz para poder hacer que otras cartas puedan utilizar su efecto, incluso les puede dar inmunidad a la destrucción. Es una carta muy necesaria y es increíble que sea un Link 1. Precisamente gracias a esto es que podemos generar tantos combos. 2 copias de Double Headed Anger Knuckle, en realidad pude haber solamente utilizado una copia, la mayoría de las listas usan solamente una copia, pero ya que mi construcción y estilo de juego es tan dependiente de poder utilizar los monstruos de rango 10, es que precisamente acabé utilizando una segunda copia. En ningún juego necesité estar utilizando esta misma, no hubo un juego que fuera tan largo que lo hubiera necesitado, pero en las pruebas acabó siendo la carta elegida. Una copia de Clifford Genius, esta estaba pensada para poder vencer a Tri Brigade, es una carta que les pasa encima de forma muy sencilla, es un buen monstruo de Link genérico e incluso puede llegar a desactivar cartas del lado del campo del rival, lo que puede llegar a ser bastante útil. Una copia de Lancer Gear Ballista para poder estar buscando box, para poder estar generando la ventaja, es un cuerpo Earth Machine por lo que tiene muchísima sinergia. No hay que olvidar que tiene un segundo efecto para poder destruir alguna de nuestras cartas que controlamos y hacer que un monstruo del oponente tenga 0 de ataque y defensa, lo que acaba siendo bastante importante para poder avanzar por el beatdown. Para las cartas de Xyz tenemos una copia de River Stormer, es la carta que necesitamos, es el Oviraptor del deck, podemos estar agregando, podemos acabar tirando. Dingirsu es una carta que no podemos invocar mucho, tiene que ser específicamente a través de Anchor Drill y de Box, pero ya que la mayoría de los combos permiten estar buscando estos mismos y gracias al increíble efecto de este para poder estar reciclando nuestros monstruos máquinas removidos o poder estar enviando una carta al cementerio, acaba siendo una pieza fundamental. Para nuestros 9 tenemos al Phantom Fortress Enterbladnir, es el único monstruo además de Dingirsu que no comparte el atributo, es una carta impresionante para poder estar empezando los combos, para poder estar lidiando con cartas importantes del oponente como lo puede ser el Destroyer Phoenix Enforcer, y en general es una carta que cuando acabamos viendo nos va a dar muchísima ventaja. Nuestro otro 9 es el Infinitrack Earth Slicer, es un monstruo gigantesco, 3100 puntos de ataque son muy importantes, podemos quitarle materiales para destruir cartas, podemos atacar y luego estar robando ese monstruo para poderlo poner como material, es otra de las formas con las cuales vamos a poder poner mucho daño en el campo muy rápido. Para nuestros monstruos de 10 tenemos a Ghost of Max para poder hacer 2000 puntos de daño, esta carta acaba funcionando para poder acabar los juegos o para poder reducir la diferencia, y el otro sería el número 81 que es Dora, para poder estar poniendo un cuerpo gigantesco. 4000 de defensa es una estadística que muchos decks del oponente no pueden pasar encima a menos de que estén utilizando muchos recursos específicos, y al poder estar poniendo al Super Express Bullet Rain o al Dirt Crane nos permite tener una interacción o poder generar ventaja en el turno del oponente. Una copia del Juggernaut Leaf para poder pasar al beatdown. Si el oponente llega a dejar muchos monstruos en modo de ataque y tenemos una forma de poder simplificar el juego, simplemente tenemos que estar yendo por esta, activar su efecto y ganar allí. Y por último una copia de Zeus para poder estar aprovechando las cartas de Xyz. Tenemos mucha sinergia con muchas cartas como Infinitrack, Goliath, Heavy Forward y adicionales. Por último para el side deck tenemos 3 copias de Drolna Lockbird para decks de ritual, para decks que buscan muchísimo. Esta carta es letal, simplemente hay que resolverla y vamos a acabar ganando el juego allí. 3 copias de Artifact Lancia contra estrategias como Dogmatic, Invoke Shadow, Flu Wanderers y adicionales. Es una carta que los paraliza por completo, funcionó de maravilla. Para odio de magias y trampas tenemos Harpy's Fair Duster y 2 copias de Twin Twisters. Si hubiera tenido acceso a Lightning Storm hubiera preferido estas absolutamente, pero incluso Twin Twisters tiene la ventaja de que nos permite generar cementerio, es una carta rápida por lo que tiene muchísima utilidad. Una copia de Forbidden Droplet, si tuviera las 3 copias las utilizaría, tristemente no apareció en el torneo precisamente por solamente estar una copia, pero en papel si hubiera aparecido hubiera sido una carta muy provechosa. 3 copias de Evenly Match porque este deck tiene la increíble capacidad de que si va segundo puede simplemente mermar el campo del rival. Nuestros combos naturales tienen muchísimas formas de poder estar lidiando con solamente una carta en campo, no importa si es un monstruo, magia o trampa, y después podemos estar haciendo nuestras jugadas y combos como si fuera nuestro turno 1. Por último 2 copias de Ghost Match, ya que en todo el deck solamente hay 3 monstruos que tienen atributos diferentes, que acaba siendo Dingirsu, Enterbladnir y Zeus, y que fuera de invocar o necesitar estas cartas para juegos específicos podemos estar volteando esta misma carta, puede estar rompiendo campos establecidos o simplemente podemos estar jugando con esta activa y no nos va a afectar en absolutamente nada. Vamos ahora con el reporte del evento. Previamente para el Remote Duel YCS pasado teníamos que estar buscando
buscando la lista de tiendas que iban a ser anfitrionas para este mismo evento, teníamos que estarnos acercando a ellas, hacer el mismo pago, mandar la lista, revisar que estuviéramos aceptando los términos y condiciones y en general estar pendiente de los servidores de Discord para saber cuándo se tenía que estar haciendo algo y cuándo se tenía que estar participando. Para esta ocasión acabó siendo un tanto similar, no obstante, para poder estar haciendo el mismo pago y para poder estar enviando la lista, que esta fuera revisada y aceptada para ser utilizada en el mismo evento, todo esto se acabó haciendo a través de una página de internet adicional, lo cual acabó añadiendo algunos pasos, acabó dándole mucha seguridad, mucha certeza a muchos otros, pero también acabó dando otros elementos que ya vamos a mencionar. El costo del evento era de $15, al estar entrando se iban a estar entregando 3 sobres y después de estar completando al menos una ronda en el mismo YCS se iba a dar un playmat de participación con la imagen de Mavi. Hay que mencionar la diferencia que tuvimos con el Remote Duel YCS del año pasado, que se tenían que completar 3 rondas para poder tener acceso a este mismo premio y para esta ocasión solamente fue una. Me registré a través de mi tienda de confianza que acaba siendo Dulzone y cuando se liberó la lista de tiendas en las cuales iban a estar llevando a cabo los mismos eventos, acabé participando una vez más en Universal Anime and Comics, que si vieron mi video de cobertura del Remote Duel YCS pasado fue exactamente la misma situación. Estas dos tiendas son fantásticas, si por alguna razón no las conocen les recomiendo que les den una oportunidad, que se unan a sus servidores de Discord, que revisen sus ofertas y que estén participando con ellas. Prácticamente todos los días tienen dinámicas y también son hogar de muchos eventos de Remote Duel. Habiendo dicho todo esto, vamos con el reporte del torneo. Primero, para la primera ronda, tristemente no pude llegar a tiempo para poderla jugar. Siempre hay que tener muy presente cuáles son las prioridades y por esto mismo no pude llegar a la primera. Para la ronda 2 me estuve enfrentando contra el deck de atributo de agua y de rango 4, cualquier nombre que le quieran estar dando. Esta estrategia se hizo viable para nosotros TCG cuando fue entregado al Brothers of Legend, a través de cartas como la Left y Right Shard Hand o incluso con las importaciones de algunos monstruos importantes de extra deck, como el número 4, el Stealth Kraken. Para el primer juego acabé perdiendo el dado, lo cual acabó siendo algo letal, ya que mi oponente pudo invocar a su lado del campo al número 4, al mismo Stealth Kraken. Es una carta impresionante, el poder estar destruyendo prácticamente cualquier monstruo en cualquier momento es algo que puede generar muchísimo control. A pesar de que Earth Machine puede estar aprovechando estas mismas interacciones como tener Machina Citadel en el cementerio o poder tener a Infinitrack Goliath como material de Xyz, tristemente Earth Machine es una estrategia increíblemente dependiente de su invocación normal y mi oponente solo tenía que utilizar este efecto para destruir mi invocación normal y a pesar de que podía estar generando mis mismas búsquedas, no hubo forma de poder generar el combo y acabé perdiendo. Para el segundo juego acabé yendo yo primero y en este tuve muchas mejores oportunidades. Pude hacer prácticamente todo el combo de Earth Machine, incluso puede estar acabando con cartas como Torrential Tribute y la posibilidad de poder invocar al Machina Citadel. Earth Machine tiene una gran ventaja contra estrategias que se basan en el uso del extra deck, porque en cuanto aparecen en el campo del rival las piezas que va a estar utilizando para las invocaciones del extra deck, simplemente tenemos que estar utilizando alguno de los efectos y siempre y cuando el oponente no pueda acceder a la invocación del extra deck para esta estrategia, para poder estar accediendo a sus invocaciones de Xyz, el deck simplemente no funciona y fue exactamente lo que acabó sucediendo. Yo me acabé llevando el juego 2. Para el siempre importante y decisivo juego 3, mi oponente acabó empezando y tristemente se acabó trabando. Simplemente colocó cartas boca abajo y al momento en el que fue mi turno empecé a hacer las jugadas poco a poco, llegando a la sorpresa de que pude hacer prácticamente todo el combo. Después de esto pude estar generando el control que ya mencioné a través de Machina Citadel, a través de otros efectos y me pude acabar llevando esta segunda ronda. Sobre cosas a mencionar de esta ronda, no estoy completamente familiarizado de cómo es que está operando este mismo deck. En muchos respectos se siente como Earth Machine, cartas que tienen buena sinergia en conjunto pero realmente no están diseñadas para poder estar teniendo un plan de juego específico. Acaban utilizando cartas genéricas, cartas de poder, acaban entregando buenos planes de juego, pero ya que no son un arquetipo como tal, no tienen tanta funcionalidad como otros arquetipos que tenemos en la cima del meta. Para este match no pude utilizar ninguna de mis cartas de side deck, ya que ninguna de estas acababa castigando. La única carta que pudo haber llegado a hacer una diferencia fue la elección de Ghost and Match, pero ya que también es un deck de mono atributo, realmente no le iba a estar afectando. Si hubiera tomado la decisión que vamos a mencionar mucho más adelante de que hubiera utilizado Dimensional Barrier, hubiera podido declarar monstruos de Xyz y hubiera tenido un control superior. Para la ronda 3 me estuve enfrentando contra un deck de fusión y el poder estar llamando así un deck es un tanto peculiar. Es lo que ha sido en el pasado, lo que es en el presente y lo que va a ser en el futuro, incluso con mucha más potencia cuando se nos entregue el Structure Deck de Alba's Strike. Prácticamente cualquier combinación de cartas que puedan estar accediendo a monstruos de fusión y que puedan utilizar complementos para poder hacer que estas sean mucho más potentes. Para lo que estaba ofreciendo mi oponente, estaba utilizando las cartas de espía de Fallen of Albas y también tenía acceso al Destroyer Phoenix Enforcer. Los dos juegos fueron bastante dinámicos. Mi oponente empezó demostrando las capacidades de este mismo deck y llegó un punto en el cual incluso dejó al Destroyer Phoenix Enforcer, el cual en papel le puede dar muchísimos problemas al Earth Machine, sobre todo cuando está empezando sus jugadas. Tuve la gran fortuna de poder estar abriendo con Urgent Schedule, lo cual me permitió poner cuerpos en campo, estuve obligando al oponente a que tuviera que responder a mis invocaciones rápidamente y después pude incluso utilizar al Phantom Fortress entre Vladimir para poder estar removiendo este monstruo de cementerio y que no pudiera ocasionar más problemas. El primer juego se puede resumir
resumir a un beatdown de mi parte utilizando monstruos de Xyz con el cual me acabé llevando a la victoria. Para el segundo se acabó desarrollando de forma bastante similar a lo que acabó siendo el primero. Incluso hubo un punto en el cual mi oponente tenía acceso en su lado del campo a Despia Quaeritis, el cual puede hacer que todos los monstruos de mi lado del campo se hagan de ataque de cero, y esto acabaría quitando mucho del encanto de las cartas de los Earth Machine. Afortunadamente pude hacer que mi oponente utilizara este efecto antes de tiempo. Después, sobre mi monstruo de Xyz de atributo de tierra, pude estar invocando a Juggernaut Leaf, pude estar activando efecto y poder estar atacando sobre sus monstruos. Incluso aquí acabé cometiendo el error de estar atacando un monstruo que no era de fusión, lo que le permitió tener una misma extensión, pero a pesar de este error pude destruir todos los monstruos del lado del campo de mi rival. Luego, gracias a efectos como de Infinitrack, Goliath y de Heavy Forward, pude dejar un Zeus de 4 materiales. Mi oponente prácticamente estaba al robo, así que en la fase final de mi oponente solo tenía que resolver este mismo y para mi turno atacar por el juego. De esta ronda de los juegos no hay algo muy específico que mencionar. Me ayudó muchísimo saber cómo funcionaba Despia para poder estar castigando ciertas cartas, como Theater, que es la que está provocando la fusión, y que ciertos efectos solamente se pueden estar utilizando una vez por turno. Hubo un punto en el juego en el cual tuvimos una discrepancia, en el cual yo quería estar invocando a Machina Fortress a través de su propio efecto y mi rival controlaba al Masquerade de Blazing Dragon, el cual, si está invocado por fusión, provoca que el oponente tenga que pagar 600 puntos de vida cada vez que activa una carta o un efecto. Tuvimos una discrepancia sobre si se tenían que pagar puntos de vida o no. Fuera del juego, posteriormente me acerqué a algunos jueces para que me pudieran resolver esta duda y efectivamente no se pagaban puntos de vida. De esto vale la pena mencionar de que si llegan a tener alguna duda sobre cómo funciona alguna de las reglas, alguna interacción en el campo o incluso si llegan a tener algún problema, siempre tienen que estar llamando a los jueces. Los jueces están allí para ayudarlos, para poderles ayudar a resolver problemas, e incluso si se resisten a llamar a un juez porque tienen el tiempo encima por las reglas de tiempo, el juez en cuestión les puede dar una extensión de tiempo. La mayoría de veces el juez en cuestión va a estar considerando si el tiempo que se tomó para resolver este mismo problema fue de consideración y les va a acabar dando una extensión de tiempo. Incluso si el juez considera que no es así y ustedes le acaban pidiendo una, muy seguramente se las va a acabar otorgando. Por lo cual les pido y les recomiendo que siempre que tengan alguna duda de esta índole, siempre acérquense a un juez, sea para poder incrementar su conocimiento del juego, para que sepan que el juego se está desarrollando tal y como debe ser, y simplemente para que ambos jugadores estén de acuerdo y que el juego pueda fluir de la mejor forma posible. Gracias a cómo funciona el sistema de Remote Duel, los jueces pueden ir a sus mesas mucho más rápido, e incluso si consideran que el juez está erróneo, pueden estar apelando al Head Judge de forma mucho más rápida. Para la siguiente ronda, para la ronda 4, me acabé enfrentando contra la estrategia de Sword Soul Tenji. Ahora, me había enfrentado previamente a este mismo deck y en las pruebas, siempre y cuando el deck no se acabara trabando y pudiéramos estar evitando la invocación de Chen Ying, teníamos muy buenas probabilidades de poder estar venciendo este deck. Para esta ronda acabé ganando el dado, acabé empezando y acabé haciendo todo el combo. Tristemente, aún con los dos robos que nos acaba generando esta misma jugada, no pude encontrar nada de consideración. Aún con esto pude encontrar Machina Overdrive, que me aseguraba poder poner Machina Citadel. Esto nos iba a dar la ventaja de poder estar destruyendo dos monstruos del lado del oponente y podíamos tener muchas mejores posibilidades para poder mejorar el juego. Tristemente, al momento de que se estaba desarrollando el juego, a pesar de que sí puede poner a Machina Citadel y de que sí puede destruir dos monstruos de su lado del campo, evitando la invocación de uno de sus monstruos de sincro, ya que no tenía más monstruos de su lado del campo, mi oponente activó Triple Tactic Talents, con lo cual acabó robando mi Machina Citadel, no podía encadenar el efecto por la misma ausencia de monstruos y después solamente tuvo que estar utilizando una extensión a través de Long Yuan. Pude estar invocando a Chen Ying y fue más que suficiente para poder estar atacando por el juego. Para el segundo juego decidí ir primero también, y gracias al side deck estuve agregando más cartas de trampa que en papel me hubieran estado ayudando a poder castigar mucha más a la estrategia de Sword Soul. Para esto estuve agregando Ghost and Match e incluso conté con la fortuna de poder realizar el combo sin interrupciones y pude acabar con 4 cartas boca abajo, 4 cartas de trampa, en las cuales incluso estaban Ghost and Match, Machina Overdrive, y entonces tenía muy buenas posibilidades para poder estar combatiendo el turno del rival. Desafortunadamente mi rival tenía Lightning Storm, con lo cual acabó mermando prácticamente todos los recursos. Todavía pude estar poniendo al Machina Citadel, pero con una sola carta pudo mermar fácilmente mi ventaja. Aún con esto, en mi turno pude estar dejando todavía a Zeus con 2 materiales, lo que me permitía tener ciertas interacciones con mi oponente. Aún así, mi oponente tenía Dark Ruler No More, empezó activando esta misma al inicio del turno, desactivó a Zeus por completo y después simplemente tuvo que estar armando el campo de los Sword Soul. Su mismo turno lo acabó con Chen Ying, Xixiao y la misma Barone de Flavor. Después de esto solamente tuvo que negar algunos efectos. Gracias al efecto de Chen Ying me pudo estar removiendo recursos en campo y cementerio y simplemente no tuve más que hacer. Perdí por completo esta ronda en 2 juegos bastante rápidos y sin nada más que agregar. Para la ronda 5 me acabé enfrentando contra la estrategia de Edlic, y este es un deck contra el cual Earth Machine tiene muy buenas posibilidades. Aun cuando Edlic es un monstruo gigantesco y con capacidades de consideración para poder deshacerse de nuestras cartas de forma natural tienen estadísticas muy altas, pueden estar removiendo cartas, pueden estar aprovechando la destrucción e incluso poder estar enviando cartas al cementerio, por lo cual en papel parecía que nos iba a ir bastante bien. Para este juego perdí el dado, mi oponente acabó mostrando que tiene la estrategia de Edlic. Lo impresionante de esto es que empezó activando Zombie Ward,
Ward, la cual es una carta que no vemos de forma regular en estas mismas construcciones. Para cuando llegó mi turno realmente no teníamos ninguna forma de poder jugar. Teníamos 4 o 5 cartas que podían estar siendo colocadas, un monstruo en la mano, e incluso mi oponente creyó que se estaba enfrentando a una suerte de mirror match o una suerte de antimeta. Poco a poco se empezó a desarrollar el juego, fue uno bastante entretenido. Mi oponente tenía acceso a cartas de poder bastante interesantes y que no vemos de forma regular en la estrategia de Edley. Cartas como Zombie World, que afortunadamente tenía acceso a Paleozoic Deinonymiscus para que pudiéramos siquiera poder jugar, Polimerización, Nibiru, Ice Dragon's Prison y muchas cartas que acabaron dañando mucho a la estrategia. Acabó siendo un juego bastante dinámico, incluso en algún punto del juego mi oponente resolvió a Nibiru, con el cual me acabó dando un token de 10.000 de ataque y 6.000 de defensa. Tristemente me acabé confiando mucho en las capacidades de este mismo token, mi oponente pudo quitarlo del campo y se acabó llevando el primer juego. Para el segundo juego, como había perdido y yo podía decidir si podía ir primero o segundo, me acabé confiando en que Edley tiene que estar resolviendo sus cartas para poder estar generando sus campos, así que decidí estar yendo segundo y esperar a que el side deck me pudiera ayudar para este propósito. Efectivamente mi oponente había hecho side deck para poder ir segundo, por lo cual acabó colocando muchas más cartas y muy afortunadamente yo acabé abriendo con Evenly Match, con lo cual en papel nos iba a poner el juego a nuestro favor. Acabé resolviendo Evenly Match con éxito, mermando mucho el campo del oponente, pero a pesar de esto, por la capacidad de Edley de poder aguantar juegos bastante largos, todavía pudo estar conteniendo el juego que estábamos proponiendo. El juego se empezó a desarrollar de forma bastante entretenida. Se podría resumir este juego a que prácticamente cualquier jugada, cualquier acción que estaba haciendo mi oponente, para mi turno lo acababa resolviendo, por lo que estaba bastante seguro de que este juego iba a tardar un tanto, pero lo iba a poder ganar. Tristemente las reglas de juego no quisieron esto. En un punto del juego, a pesar de que ya le había hecho daño de batalla a mi oponente, este daño era menor a 2000 puntos. Tenía un monstruo en modo de defensa y al Knucklehead, el cual se podía estar intercambiando por el Super Express Bullet Rain para que este fuera mandado al cementerio y todavía me pudiera generar ventaja, por lo cual sabía que los puntos de vida estaban a salvo y que al siguiente turno íbamos a tener tantas jugadas y tantos recursos que incluso podríamos llegar a ganar. El problema de esto fue que para poder pasar encima sobre mis monstruos, mi oponente acabó decidiendo estar yendo por el Juggernaut Leaf, utilizando 2 de sus monstruos de Edley. Primero pasó por la jugada de Gustav Max, acabó activando el efecto para poder hacer los 2000 puntos de vida y luego iba a estar pasando por el Juggernaut Leaf. En ese momento se acabó el tiempo de ronda, el juez apareció y nos dijo que termináramos el juego allí. A pesar de que tenía todas para poder estar ganando, precisamente por el procedimiento de fin de ronda, por el tiempo límite para poder jugar, se acabó el juego allí. Hubiera sido muy interesante ganar ese duelo para poder estar yendo al tercero y poder estar viendo quién iba a acabar ganando. De esta ronda mi oponente fue bastante amable, incluso por las ventajas del Remote Duel, el estar utilizando Discord, pude hablar un poco más con mi oponente e incluso me compartió su receta. Acababa siendo una receta de Edley con muchísimas cartas de poder, muchísimas cartas de side deck que vemos normalmente en las estrategias de zombie, por lo cual incluso había cartas con las cuales si solamente las activaba y yo no tenía formas de resolver, como lo acaba haciendo Zombie World, podíamos estar perdiendo allí. Por lo que en muchos puntos incluso me siento bastante afortunado de haber podido siquiera poder jugar a través de dichas cartas. En este punto ya tengo 3 derrotas, así que realmente ya no tengo posibilidades de poder estar llegando al segundo día, pero tenía el tiempo, ya se había hecho el pago, así que aproveché para jugar las demás rondas y poderme poner a prueba mucho más. Lo último de esta ronda, y que considero que en muchos puntos me acabó costando el juego, es que si me hubiera concentrado en poder estar haciendo la jugada que normalmente quiere estar haciendo esta estrategia de Earth Machine, para poder poner ciertos cuerpos en cementerio, ciertas cartas en campo y poder estar robando mucho más, pude haber sacrificado, pude haber aguantado un turno de poder estar resolviendo las interacciones del rival y luego hubiéramos podido tener acceso a tantas cartas que muy fácilmente hubiéramos ganado. Esto acabó siendo un error por completo de mi parte y me di cuenta que debía estar priorizando esto para los siguientes juegos o para lo que sea que vaya a estar utilizando el deck en el futuro. Para la ronda 6 me acabé enfrentando contra una estrategia de Salamangreat y Salamangreat es un deck bastante peculiar. Si le llegan a hacer algo a la invocación normal de nuestro turno, prácticamente tenemos que conceder el juego allí, pero si tenemos acceso a un extender, entonces Salamangreat tiene muchísimos problemas por cómo está interactuando, ya que acaba haciendo destrucción, sus monstruos son bastante débiles y en general tenemos muy buenas formas de poder jugar contra el deck. A pesar de que acabé ganando el dado y que decidí ir primero, el deck se trabó por completo. No abrí con ninguna forma de poder ejecutar el combo, aun cuando tenía acceso a cartas de trampa no eran de consideración y mi oponente incluso con esto solamente tuvo que estar haciendo el combo de Salamangreat. Para el turno 3, cuando fue mi turno de nuevo, por fin estuve encontrando un starter y cuando invoqué este de forma normal e intenté activar su efecto, mi oponente me castigó con Lash Blossom. Prácticamente en ese punto el juego estaba perdido. Gracias a Sunlight Wolf mi oponente iba a poder estar reciclando la Ash Blossom una y otra vez y para poder jugar iba a tener que obligar a mi oponente a que tuviera 2 negaciones, 2 interacciones para que yo pudiera empezar a jugar, por lo cual acabé perdiendo el juego allí. Para el juego 2 decidí iniciar de nuevo yo, pero esta vez la mano fue mucho más benévola. Incluso tuve acceso al combo del Phantom Fortress entre Vladimir para poder mermar los recursos del oponente. Gracias a los robos al final del turno pude tener acceso a Dora, el cual me permitía tener acceso a una interacción adicional y pude todavía estar poniendo al Machina Citadel para poder estar controlando a mi rival. En cuanto aparecía más de un monstruo en el campo de mi rival, estaba activando los efectos para no permitirle hacer la jugada de Xyz, para no permitirle subir la escalera de Link y me acabé
acabé llevando ese juego de forma bastante simple. Para el juego 3 fue uno bastante interesante. Mi oponente abrió de forma bastante buena, incluso tenía acceso al Parallel Exceed y estaba utilizando a Bagooska, el cual prácticamente desactiva todas nuestras cartas debido a que los monstruos de invocación normal y las cartas de Exceed son esenciales que pasen sus efectos para poder realizar las jugadas. Aún con esto tuve la fortuna de abrir con Machina Redeployment, que me permitió estar poniendo en el campo a Machina Fortress, el cual estaba presentando una defensa gigantesca. Con esto incluso pude poner a Machina Citadel y el juego se empezó a desarrollar poco a poco. Para cuando estábamos acabando el duelo, mi oponente tenía Salamangreat Hit Leo, con el cual me acabó limpiando mis magias y trampas y yo pude estar invocando al Juggernaut Leap. Activé el efecto para incrementar su ataque para poder estar atacando. Mi oponente removió a Salamangreat Bailings, con lo cual todavía conservó al Hit Leo en campo y pude volver a atacar una segunda vez a este mismo para poderme llevar el juego. Este juego me gustó mucho en el respecto de que cuando acabamos la ronda pude estar platicando un poco con mi oponente y me comentó que era su primer deck que se armaba en físico, ya que previamente solo jugaba en plataformas digitales, que hizo la inversión para poder estar obteniendo las cartas Staples y que también era su primer torneo importante. Tenía algunas quejas amargas como de que se estaban reimprimiendo ya cartas costosas como Infinite Impermanence, pero le había comentado que Salamangreat es un excelente deck para poder estar teniendo. Incluso ya se nos fue entregada la lista, ya tiene muchas más cartas para poder estar ejecutando sus combos y en general es una excelente opción para poder estar avanzando para el futuro del juego. Para la ronda 7 me acabé enfrentando contra la estrategia de Drytron y este es un deck contra el cual no me he enfrentado mucho, por lo cual no tenía muchos conocimientos de cómo ha evolucionado el deck, cuáles son las cartas que debo de estar golpeando, cuáles son las cartas de las que me debo estar cuidando. Para el primer turno me acabé trabando. A pesar de esto tenía acceso a ciertas cartas de trampa como Torrential Tribute, Paleozoic Deinonymiscus y adicionales. Mi oponente pudo estar jugando a través de todo esto de forma bastante buena, incluso empezó a hacer todo su combo, con lo cual pude ver muchas de las piezas que estaba utilizando. Utilizó a Beatriz para poder enviar Imperial Order al cementerio, luego lo recuperó de la mano del Auroradon y cuando por fin puso a Predaplant Vert Anaconda y después al Destroyer Phoenix Enforcer e intentó destruirme mi carta boca abajo, que le iba a dar la información de qué es la estrategia que estaba utilizando, ahí decidí conceder el duelo, no sin antes ver que estaba utilizando muchísimas cartas adicionales como las cartas Artifact, así que ya tenía más información para avanzar para el juego 2 y 3. Para el segundo juego desafortunadamente otra vez se trabó el deck, aunque tenía acceso a cartas mucho más potentes como 2 copias de Torrential Tribute e incluso una copia de Drona Lockbird, lo que prácticamente me podía estar comprando un turno entero. Mi oponente comenzó utilizando la Diviner of the Herald, no quiso utilizar Torrential Tribute allí, con esto estuvo mandando a la Elder Entity para poder destruir una de estas copias. Cuando puso un segundo monstruo en campo para poder estar evitando una invocación de Xyz, una invocación de Synchro, estuve activando Torrential Tribute. Después estuvo activando el efecto de uno de sus Drytron de la mano de Cyberangel Venten para poder estar realizando la búsqueda y cuando estuvo resolviendo esta activé Drona Lockbird. Desafortunadamente mi oponente tenía acceso a Caught by the Grave, con esto removió Drona Lockbird y ya no tenía recursos. No tenía cartas en mano, no tenía cartas en campo y cuando mi oponente puso al Borrel Sword Dragon en campo y un monstruo de 2000 puntos de ataque, acabé concediendo. Acabó siendo el juego más rápido que tuve en este mismo torneo e incluso tuve más de 30 minutos para poder estar esperando la siguiente ronda. Hay que recordar que en estos torneos e incluso en los torneos presenciales no se da tiempo para poder estar descansando, así que se tiene que estar utilizando el tiempo entre rondas para este propósito. Para la ronda 8, para la última ronda, me acabé enfrentando contra la estrategia Flugwanderers. Este es un deck que me gusta mucho, que de hecho yo mismo estoy construyendo y sabía cómo podía estar venciendo al deck. Tenía acceso a muy buenas cartas de side deck, pero tristemente perdí el dado y ya que no tengo acceso a ninguna clase de hand trap, mi oponente pudo acabar haciendo todo el combo de Flugwanderers. Flugwanderers es un deck bastante consistente, bastante potente y a través de los efectos de Raiza de Mega Monarch o del Miss Valley Apex Evian, mi oponente acabó controlando todo el ritmo de juego y no pude hacer absolutamente nada en el primer juego. Para el segundo juego, de nuevo, como yo podía decidir si iba primero o segundo, decidí que iba a estar yendo segundo e iba a estar metiendo cartas de side deck para poder estar castigando la estrategia. Esto funcionó a la perfección ya que mi oponente tenía muchísimas cartas para poder estar castigando el que yo fuera primero. Estuvo colocando 4 cartas boca abajo antes de que yo pudiera empezar. Tuve la fortuna de poder estar robando Twin Twisters, con lo cual me pude deshacer de 2 copias de Infinite Impermanence y a pesar de que mi oponente tenía acceso a algunas cartas como Book of Moon, todavía muchas de las cartas iban a poder funcionar no importa qué. El juego avanzó de forma bastante interesante en el punto en el cual los dos estábamos al robo, pero gracias a cómo funciona el deck de Earth Machine pude hacer los combos para muy rápido poner los 8000 puntos de vida en el campo y poder llevarme ese segundo juego. Para el tercer juego mi oponente decide que quiere ir primero y yo tuve el acierto de conservar mis cartas de side deck para estar yendo segundo. Aquí ocurrieron 2 puntos importantes. Lo primero es que pude abrir con Artifact Lancia, la cual acaba desactivando prácticamente todo lo que quiere estar haciendo Flugwanderers. Inmediatamente cuando activó su primer efecto estuvo utilizando Artifact Lancia, lo que le aseguraba a mi oponente que no iba a poder estar reciclando sus recursos, que iba a estar teniendo que sacrificar muchos de estos, así que acabé paralizando su jugada. Para cuando llegó siendo mi turno, acabé haciendo jugadas. Realmente no pude jugar de forma muy cómoda sobre lo que acabó presentando el oponente, pero sí pude estar poniendo al Machina Citadel en cementerio. Para cuando volvimos a su turno pude estar destruyendo mis cartas para poder estar invocando al Machina Citadel al campo. En este punto me sentía muy seguro ya que podía estar utilizando el efecto de Citadel para poder destruir todos los monstruos en el campo cuando viera que está intentando hacer la
invocación de tributo, por lo cual me iba a poder dar muchísima seguridad de que siempre y cuando no tuviera al Apex Avian, y ya que no lo había estado buscando por el efecto Deglen, entonces tenía una ventana gigantesca para poder estar haciendo esto. Desafortunadamente olvidé el efecto de tipo Floodgate de Empen. Cuando este fue invocado por tributo, monstruos invocados de forma especial en modo de ataque que yo controle no pueden estar activando sus efectos. Si hubiera puesto al Machina Citadel en defensa, otra cosa hubiera sido, y muy seguramente hubiera sido un juego mucho más largo e interesante. Pero desafortunadamente con esto se acabó desactivando mi única interacción y mi oponente solamente tuvo que estar haciendo los combos que normalmente puede estar haciendo Floowandereeze y se acabó llevando este juego. De este último juego siempre es muy entretenido poder estarse enfrentando a una estrategia que uno disfruta de ver o incluso de poder utilizar. Y también mi oponente me comentó que ya estaba fuera del torneo, que ya planeaba irse, pero que cuando vio que yo era su oponente decidió acabar completando las mismas rondas, por lo cual acabamos jugando un poco más y eso siempre lo voy a agradecer. Y eso fue todo para el torneo. Acabé con un 3-5 completamente derrotado, pero bastante contento con la participación. Sobre el deck, la construcción, habilidad, calidad de jugador, lo primero es que prácticamente ya sé todos los efectos de esta misma estrategia. Lo que me hace falta mucho son las interacciones, el poder tener los caminos más eficientes para poder construir campos y cosas de esta índole. Fue bastante claro en el juego de Floowandereeze que estuvimos 2 o 3 turnos trabados en los cuales si hubiera tenido completo dominio y conocimiento de cómo se generan los recursos, fácilmente pude haber acabado el juego mucho antes. No me hubiera tenido que estar arriesgando y no hubiera tenido que llegar al punto en el cual tuve que estar arriesgando el juego en un todo o nada, por lo cual si tuviera más conocimiento de esto, hubieran sido juegos mucho más simples. Por mi estilo de juego que ya comenté, soy bastante dependiente del uso de los monstruos de nivel 10. Muchos jugadores de forma posterior y después de estar comparando mi lista con muchos de otros jugadores, me acabé dando cuenta que los monstruos de nivel 10 se tienen que estar utilizando a 3. Esto es por eficiencia y porque es la forma más útil de poderlos estar utilizando. Si hubiera pedido ayuda, si me hubiera estado acercando a las fuentes correctas para poder estar puliendo mi deck, muy seguramente hubiera tenido un monstruo menos, hubiera tenido espacio para poder poner quizás una hand trap o alguna carta que me hubiera ayudado un poco más. Otra cosa es que el deck se trabó mucho y tiene bastante lógica considerando que sí tenemos que utilizar cartas tipo Garnet como lo acaba haciendo Box, pero el hecho de que haya utilizado tantas cartas de trampa no me estuvo ayudando en este respecto. Si hubiera sido por mí, si hubiera tenido acceso a prácticamente todas las cartas, hubiera utilizado Infinite Impermanence, Forbidden Droplet, Triple Tactic Talents para poder hacer que ir primero o ir segundo sea mucho más factible, pero se tiene que estar jugando con lo que se tiene y no con lo que se quiere. De la construcción, si hubiera podido cambiar algo de lo que sí tengo, hubiera cambiado Ghost and Match para poder estar poniendo Dimensional Barrier. Dimensional Barrier incluso tiene sinergia con Trap Trick y en muchos puntos pude haber volteado esta misma carta, declarar un tipo de invocación, pudo haber sido Synchro, pudo haber sido Exi y hubieran sido juegos mucho más tranquilos, como lo que acabó sucediendo contra los Drytron. De alguna o algunas cartas que pude haber obtenido pero que no me dio tiempo de esto mismo, me hubiera gustado mucho haber tenido al menos una copia del Machina Ruinforce para poder probar qué tan buena es esta cuando los juegos se hacen bastante largos. Y por último, y que ya mencioné brevemente, debí haberme acercado a más jugadores que utilizaran esta misma estrategia. En caso de que ustedes estén interesados en este deck o que incluso tengan este deck y tengan las ganas de poder estar mejorando, les recomiendo ampliamente que se acerquen al servidor de Discord de Earth Machine. Allí van a poder encontrar muchísimos jugadores que están utilizando esta misma estrategia, pueden encontrar listas, combos, formas de poder combatir al meta y mucho más. Acaba siendo un servidor de habla inglesa, pero si esto no es una barrera, si esto no es un problema para ustedes, se van a encontrar con muchísima información y muchísima ayuda para poder mejorar su deck. Para aspectos positivos del evento, se nota demasiado que se aprendieron de los errores que tuvimos el año pasado y se acabaron puliendo. Algunas muestras de esto es el uso de la página de internet para poder hacer el registro de forma mucho más rápida. Aun cuando el mismo torneo acabó un tanto tarde, acaba siendo algo que se puede entender, algo que no hace ninguna diferencia a un torneo presencial, y si lo comparamos a lo que tuvimos el año pasado, se nota muchísimo la mejora en la organización y la realización del evento. Otro aspecto positivo es que otra vez tuvimos un torneo con muchísima participación. Todavía se discute bastante sobre si esta participación se debe a los premios como lo puede ser el mismo Playmat, pero el hecho de que tantos jugadores estén participando en un formato que muchos creímos que no iba a tener futuro o que simplemente no iba a ser atractivo a más que un puñado de jugadores, acaba siendo algo que todavía sorprende. Y de forma adicional se acaban repitiendo muchos de los aspectos positivos que mencionamos en el video de cobertura del año pasado. El que se esté celebrando un torneo de Tier 3 a través de Remote Duel hace que muchos más jugadores puedan estar accediendo a esto. Está ahorrándoles viaje, está ahorrándoles viáticos, les permite estar jugando con jugadores de muchas partes de su país, de muchas partes del mundo para ciertos servidores, y acaban siendo gigantescas las opciones. Pueden estar entrando a muchos más eventos, pueden jugar mucho más. Es increíble la cantidad de ventajas que se pueden obtener a través de los eventos de los Remote Duel. Dicho de otra forma, acabó siendo otro YCS bastante exitoso con la fórmula de los Remote Duel. Para los aspectos negativos, y lo había mencionado anteriormente, se cambió el proceso de inscripción. Esto no es necesariamente algo malo, pero es bastante característico que cualquier torneo, conforme se empieza a acercar la fecha en la cual se va a celebrar muchos más jugadores están interesados en tomar parte de este mismo. Para los torneos presenciales, para lo que tuvimos para el del año pasado, muchos jugadores se pudieron estar inscribiendo incluso ese mismo día o algunas horas antes del evento.
evento. Sí, iban a tener su ronda perdida, pero todavía podían estar participando siempre y cuando tuvieran una estrategia y lo necesario para poder celebrar el Remote Duel. Precisamente por cómo se hicieron estos cambios para no tener tanto caos en la organización, muchísimos jugadores se acabaron quedando fuera porque desde 4 días antes ya no había forma de poder participar en el evento. Todavía se podía participar en los eventos secundarios, pero realmente el evento principal para poder estar obteniendo los premios de participación y adicionales ya estaba fuera de posibilidad. El otro punto es que este Remote Duel YCS casi no tuvo ruido alrededor, así lo comparamos a lo que tuvimos con el del año pasado. Esto se puede deber a muchísimas diferencias bastante lógicas. Una puede ser que acabó siendo un torneo para solamente Latinoamérica y las demás partes del mundo se acabaron celebrando en otras fechas. Muchos jugadores todavía están inconformes por cómo se desarrolló el del año pasado. Muchos jugadores todavía no tienen sus mismos premios. Este torneo fue celebrado unos cuantos días después de Año Nuevo, en el cual el juego prácticamente se desactiva. Muchos jugadores se desentienden y son muchas las razones por las cuales este evento pudo haber tenido mucha menor exposición. No obstante, todos estos factores tienen una buena lógica, tienen buenas razones detrás de este, menos la parte de los premios de participación. Vale la pena hacer el recordatorio de que las tiendas tienen como máxima prioridad que los jugadores continúen participando en estos mismos torneos, por lo cual no tiene sentido que no estén enviando o que no estén dando los premios. Si fuera por las tiendas, las estarían dando con la máxima cadencia posible en el primer momento en el cual tuvieran esta misma posibilidad, por lo cual si por esta razón muchos de ustedes se han alejado de la posibilidad de poder jugar los Remote Duel o tuvieron una mala experiencia, reconsideren que esto no acaba dependiendo de las tiendas, acaba siendo por razones que están fuera del control de las mismas. Y lo último es que los Remote Duel todavía tienen esta barrera gigantesca para poder participar en estos. Primero tienen que tener una estrategia competente, que si por alguna razón no han jugado en los últimos 2 años, y a pesar de que el año pasado fue uno fantástico para poder conseguir una estrategia muy potente y bastante barata, todavía hay muchos jugadores que no han regresado al juego porque están esperando el juego presencial, el cual tristemente todavía se ve bastante lejos. También se tiene que tener cierto equipo, como cámara web, una computadora, poder saber cómo funciona Discord, a pesar de que este acaba siendo bastante simple. Son muchas las barreras que acaban deteniendo esto mismo y no hay forma de vencer la simplicidad y el atractivo de poder estar asistiendo a algún lugar para poder realizar esto mismo, por lo cual los Remote Duel todavía tienen esa misma barrera que se podría estar rompiendo a través de los premios de participación. Ya se ha empezado a hacer esto mismo, pero si se están juntando con lo ya mencionado, con lo de la entrega de los mismos premios, entonces es bastante evidente del por qué muchos jugadores se detienen para esto mismo, o incluso si ya lo intentaron se acabaron rindiendo. Para notas y comentarios finales, sea en este YCS, en el de Norteamérica o en el de Europa, acabamos teniendo una demostración de lo que habíamos mencionado en el análisis del meta de diciembre. Prácticamente tenemos ciertas estrategias que son increíblemente dominantes, como la acabaron siendo Sword Soul, Lily Stray Brigade, Dogmatic Invoke Shadow con Destiny Hero. Después vienen una cantidad de decks bastante interesantes, bastante potentes, que pueden poner en dificultades a cualquiera, como Drytron, Prankits, Edric, y luego tenemos una impresionante cantidad de decks que pueden tener un excelente desempeño siempre y cuando tengan las cartas correctas, buenos pilotos y buenas construcciones, por lo cual esto acaba reiterando de cómo se acaba viendo el meta y del por qué se acabaron dando los movimientos que vimos en la lista hace unos cuantos días. Los Remote Duel, específicamente los YCS, van a continuar presentando números bastante positivos, números bastante buenos. De ninguna forma serán eventos que se vayan a celebrar cada mes, al menos para nuestra región, pero el hecho es que esta es la forma de que podamos estar continuando con el evento sancionado. Gracias a la existencia de estos mismos, el juego continúa avanzando, tenemos la entrega de listas e incluso esto puede hacer que muchos más jugadores sigan interesados. Tenemos algunas otras opciones, como lo que acaba siendo Master Duel, del cual vamos a estar hablando en algunos días, Speed Duel, los Duel Links. Hay muchas formas de todavía poder continuar jugando con esto mismo, pero para lo que nos acaban entregando los Remote Duel, sea desde la forma más simple como poderse enfrentar a algún amigo simplemente por el hecho de hacerlo, o poder incluso hacerlo a través del máximo torneo que tenemos actualmente, que son a través de los YCS, son muchas las ventajas y bondades que todavía nos presentan los Remote Duel. Si tuvieron una mala experiencia y se detuvieron, si nunca lo han intentado pero han tenido las ganas, o si incluso siguen participando en los torneos de Remote Duel, les recomiendo que lo intenten, que lo sigan haciendo. Son increíbles los beneficios, las bondades y flexibilidades que nos dan los Remote Duel. De ninguna forma se va a poder comparar o va a poder superar al juego presencial, pero hasta que lleguemos a este mismo punto, los Remote Duel siguen siendo una increíble forma de poder participar, de poder estar disfrutando este mismo juego. Y si ustedes, como yo en su momento, tenían sus dudas, se resistían a esto mismo, les recomiendo ampliamente que le den una oportunidad. Este video acaba siendo un fragmento de evidencia de algo que me resistí a hacer muchísimo y que ahora disfruto muchísimo por todo lo que conlleva. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció el Remote Duel YCS. ¿Participaron en este mismo? ¿Cómo participaron? ¿Como jugador? ¿Como juez? ¿En qué tienda participaron? ¿Cómo fue su experiencia en esta misma? ¿Qué estrategia utilizaron? ¿Cómo les fue con esta misma? ¿Tienen planes de participar más en los Remote Duel del futuro? Y cualquier otro aspecto que quieran compartir relacionado al Remote Duel YCS. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.